Primero charlamos con Valentín, que no me acuerdo si yo te contacté o nos vimos en algún lado. Amigos en común. Sí, ¿no? sí, después... La casa de Facu, creo que. La casa de Facu, empezamos a charlar. Yo tenía ganas de visitar alguna de las obras que hacen en el estudio Flux, de paisaje, o bueno, las piletas o alguna casa, y bueno, él me recomendó esta casa de Laura y Mario, que bueno, que condensaba un poco la... ¿Está bien? La experiencia de la flora espontánea y de una casa hecha por arquitectos. Así que bueno, y ahí empezó un poco con Laura y Mario, nos encontramos en ese momento, por alguna de esas casualidades de la vida, en el cumpleaños, en un encuentro con Alejandro Meitin, que es amigos en común, y ahí como que les di confianza para abrir la casa. Porque hasta ese momento por ahí no se sabía bien quién era, ¿no? Sí. Cómo era el curso. Y bueno, eso estuvo bueno para encontrarnos. Y bueno, y ahí ya coordinamos y nos abrieron la puerta de este paraíso. Nosotros compramos este terreno por el año 97, 1997. Siglo XX. Y en el 98 clavamos el contenedor, nos vinimos a vivir en el 2000, ya estaba todo, el contenedor, el volumen de madera. Inicialmente habíamos pensado que el contenedor sea un apoyo para la futura casa. Después, bueno, creo que la construcción en húmedo siempre nos resistimos un poco y nos gustaba esta idea de movilidad, ¿no? El contenedor se puede trasladar, el volumen de madera también. Bueno, y ahí nos apropiamos del espacio, era muy abierto en ese momento el espacio. Tenía mucho movimiento el suelo, a diferencia de otros terrenos, que por eso lo elegimos, porque estuvimos un tiempo viviendo en Córdoba y que buscábamos algo de movimiento, nos quedó esa cuestión. Y bueno, manteníamos nuestro césped, plantamos, fuimos aprendiendo, poniendo primero crecimiento rápido, bueno, cosas de ese tipo, y ahí hago un corte en la vida, 2014. Y en 20 años después, bueno, Valentín y Eva se acercan por el proyecto de su casa, comenzamos a hablar y pensar el proyecto de su casa, y bueno, mucha afinidad, un encuentro, bueno, con amigos en común, obviamente, siempre con amigos en común, y en ese ida y vuelta, bueno, ¿ustedes qué hacen? Ellos nos empezaron a contar lo que estaban haciendo, en lo que estaban poniendo su energía, y Mario hacía tiempo ya también que venía diciendo esto de cortar el pasto, no lo cortaba él, pero él cortaba el pasto. Y bueno, y ahí charlando con los chicos, fue el empujón y la decisión, ¿no? Determinante el punto de vista de ellos o lo que estaban buscando. Y empezamos a probar, aparte eso también, dijimos, bueno, no cortamos más el pasto, fue como decir, no cortamos más, fue así como... Y acordamos que no cortábamos y veía qué iba apareciendo, cómo se iba desarrollando el espacio, qué iba diciendo, el espacio libre. A los meses viene Valentín y los chicos y empezamos a ver cómo circularíamos. Ya dijimos, sí, lo vamos a dejar, bueno, ¿cómo circulamos? Ahí empezó toda esta situación, decir, bueno, podemos circular por acá, por allá. Valentín trajo su desmalezadora y fue así como lo interesante, que un poco también Valentín, ahora él lo va a decir, hacíamos referencia a eso cuando nos encontramos con Franco. Que se fue dando como algo espontáneo, a partir un poco de encontrarte en un tiempo histórico con alguien y que haya una sensibilidad ahí abierta, buscando algo, que eso siempre pasa generacionalmente, en todos los momentos históricos, que a veces confluís con ese otro y se da, a veces, bueno, no. Quizás también, que lo hablamos con los chicos, lo más para mí el trabajo más fuerte es perder el control de la situación, fue perder el control, que para mí es un trabajo muy
intenso de decir, bueno, no corto el pasto y no determino qué crece y qué no, porque solamente va a crecer lo que uno pone, ¿se entiende? Y lo que uno pone es una elección eurocentrista, decir, bueno, los jardines, y toda esta situación nos llevó también, dentro que nosotros habíamos hecho ya un quiebre, una experiencia con el contenedor y demás, que en su momento cuando a nuestros amigos le decíamos, no, compramos un contenedor. Y había gente que pensaba que íbamos a vivir en esos contenedores. ¿Cómo lo van a tener? ¿En un volquete? En un volquete. Una amiga me decía, ¿cómo lo vas a techar? No, ya viene techado. ¿Cómo que ya viene techado? Y la mamá de Mario, bueno, también como que fue como diciendo, mi hijo arquitecto, ahora se va a ir a un contenedor, no resulta fracaso. Y bueno, los vecinos también, fue un tema cuando instalamos el contenedor. Me miraban mal. Sí, se acercaron como diciendo, ¿qué van a hacer? Sí, porque eso tiene también la situación, que el reaccionario, uno está, por ser clase media, está ubicado en un lugar que es este ámbito, disculpen, están todas casas de material profesionales hacia un lugar, ¿no? Y entonces lo que nos salió con Mario es decir, somos arquitectos, y entonces eso ya determinó un statu quo que fue suficiente como para que el vecino se mantenga dentro de su límite. Después, bueno, obviamente hubo con vecinos que tuvimos más relación y con vecinos menos relación, que es la particularidad de estos lugares, que son medios como dormitorios, ¿no? La problemática del uso de la ciudad. Entonces ahí ya habíamos hecho un quiebre, y esto con el baldío es otro, porque hay mosquitos y todos te miran, obvio. Hay bichos, hay bichos. La cueva de esta gente siempre va hacia el mismo lugar, obviamente. Y ahí ya no dimos explicaciones, obviamente. Pero mismo la gente que corta el pasto, es como que les molesta, ¿viste? Vos decís, no, mira, necesito que corten el pasto todo el tiempo, necesitamos que hay, porque no se bancan la situación mucho, decir, bueno, ¿qué cortamos? ¿Cómo cortamos? Y más que también uno está, bueno, no cortes, no aquello que no esté muy alto, qué sé yo, le vas indicando, vas siendo un poco indicativo. Entonces hay una cierta incomodidad, tanto arriba y abajo, porque hoy el reaccionario, ¿dónde está? Bueno, es un tema complejísimo, más en este momento político, ¿no? Pero bueno, también es una posición. Nosotros nos recibimos en un momento que la facultad era otra, lo político era un debate y era una posición a tomar y era una discusión, ahora no. Por eso en un momento cuando Franco nos dijo, dijimos no sentimos que nuestra casa sea para mostrar, porque ya es otro corte generacional, no haríamos esto. Nosotros en su momento cuando lo hicimos había un contexto histórico, nosotros estábamos inmersos en una tensión, en un debate, ahora estamos inmersos pero por fuera de la unidad académica, totalmente afuera, de las Añares. Ese debate no sé cuál será, es algo que lamentablemente cayó en un grupo y bueno, entonces no nos parecía que para nosotros como que esto pueda decir algo a las generaciones posteriores, ¿no? ¿Qué para decir? ¿No? Bueno, pero Valentín y Franco te convencimos. Personas muy adorables y acá estamos. Así que bueno. Esto iba a ser el año pasado. Y esto iba a ser, sí, y costó. No pudimos. No pudimos. Sí, sí, realmente sentíamos claramente que no teníamos nada para mostrar. Que también tiene que ver con cuestiones propias, ¿no? De nosotros, Mario es más grande, tiene 60 y pico, y yo tengo 50 y pico, idas y quiebres. Y también que cuando uno muestra algo, lo muestra en un contexto histórico y a veces pensás que lo mostrás dentro de un debate. Y cuando uno está tan afuera de la academia, que es lo más cercano, que en realidad creo que después la academia es un gueto, ¿no? que tiene un límite y muere en sí mismo, yo lo he sentido así después mi humilde y muy corta, o sea, siempre ha sido muy pequeña nuestra construcción, en el sentido de que ha sido
lo que hemos podido, ¿no? Y bueno, nada, por eso sentíamos que realmente no sabíamos si correspondía, ¿sí? Y aparte si energéticamente estábamos como familia, como lugar, para recibir 120 personas. 120 personas. Que yo creí que eran 30 y 30, anoche cuando leí 110, 110. Nosotros esta es nuestra experiencia, ¿no? Pero Valentín la traslada, ¿no? Lo que quizás hemos hecho a partir de esta experiencia es leer algunas cosas. Y esto del control, de ceder el control y del trabajar. Yo veo una planta y digo, esta no va. Y es el control, ¿viste? Y que aparezcan los sonidos. Al principio era hablar, no sabes, Valentín, los sonidos, grillos, sapos, mariposas, y nació esto y nació aquello. Y bueno, como la profesión también un poco nos hace querer determinar todo, ¿no? Y en realidad la naturaleza tiene lo propio y el lugar tiene lo suyo, el área metropolitana que ha sido devastada y saqueada históricamente, nos está costando muchísimo comprender cuál es esa identidad del área metropolitana, estar a las orillas del río, los deltas, el delta, bueno, eso me parece que es una cuestión que vuelve a ser de tensión, ¿no? Sí, por esto que decía Laura de cómo se dio la relación y la empatía, el intercambio, también para mí fue una oportunidad, porque estábamos recién empezando a experimentar con esto del espontáneo, ya fue hace casi 10 años. Yo venía muy del palo de trabajar con plantas nativas y como un perfil bastante fundamentalista en un momento, siempre muy explorador. Llegué a hacer también domesticación de algunas plantas, bueno, me especialicé bastante en temas de fauna y flora nativa, aplicada al paisaje, y bueno, en un momento como que también fue como una investigación que se empezó como a agotar, ¿no? Por ahí cuestiones también de ambiciones de exploración y que uno por ahí se aburre, o hay cosas que por ahí ya le parecen que están desarrolladas, y empezamos en ese momento trabajaba con Eva, que la mencionó Laura, mi expareja, y empezamos a poner el ojo en lo espontáneo. Después, bueno, haciendo todo como un trabajo interno, hay una reminiscencia también a mi infancia, que yo me crié en Gonet, en un momento también en los 90, soy del 86, que bueno, era un barrio muy distinto a como es ahora, súper suburbano, con zanjas, con calles de tierra, con cañaverales, y bueno, como que la infraestructura del juego en mi infancia fueron los baldíos y los árboles. Así que había todo un interés por ese lado. Y después toda la cuestión también, bueno, eso de investigar en relación a la profesión. Y bueno, la verdad es que este es uno de los primeros espacios que pudimos hacer un experimento. Ya con los años fuimos haciendo otras experiencias. Es un espacio y un proyecto, entre comillas, en donde no siento como una relación de autor, digamos, ¿no? Sino más de facilitador, como decía Laura. Lo que hicimos fue tener algunos diálogos, algunos encuentros, sobre todo los primeros, creo que 2 años, y yo ya prácticamente no vine más. Tenemos una relación de amistad que cada tanto nos juntamos a tomar un mate o una cerveza, y bueno, fue más que nada eso, como un acompañamiento para facilitar este proceso en el que ellos se quisieron involucrar. Quizás situar, como decía Laura, por ahí que sienten un poco de lejanía histórica con el proyecto de la casa. Yo creo que este tipo de propuestas de paisaje tienen que ver como con un nuevo paradigma, en el que quizás estamos empezando a revisar la insistencia histórica en digamos, adaptar la naturaleza a nuestros espacios, que creo que es algo que se puede como aplicar también a la arquitectura y a cuestiones inclusive de trabajo personal, que bueno, por ahí en la parte de lo que es el diseño del paisaje es como más fácil de ver y de aplicar de alguna manera. Y bueno, creo que estas propuestas tienen justamente una orientación bastante inversa, en el que en este caso es un baldío, pero no es un baldío que fue, o sea, por ahí
Un baldío es un lugar que de golpe deja de ser útil y se deja de atender de alguna manera, ¿no? Siempre en un ámbito urbano, porque hay como una historia atrás de ese suelo o de ese uso. En este caso es un baldío que se intencionó, o sea, es un baldío que se decidió realizar. Creo que eso es como un poco la operación más interesante a nivel proyectual, digamos, ¿no? Y que en definitiva es eso, es una decisión, es un punto de partida. Acá no hubo ningún plano, no hubo ningún recorrido trazado de antemano. En un momento jugamos con alguna idea de especies para incorporar, que algunas plantas se fueron incorporando. Pero bueno, más que nada fue eso, trabajar con la edición y, como dice Laura, para mí lo más atractivo de todo esto, para no ambicionar con una teoría urbana de los baldíos, que también puede ser una deriva, parece que por ahí da para otro ámbito o para otro tiempo de conversación. Tiene que ver con el trabajo personal que uno se enfrenta con esto que decía Laura, del manejo del control, de un montón de miedos a los que uno se expone. Hay como una idea, me parece, romántica del contacto con la naturaleza, de estar en un campo, de estar en un pastizal, de estar en un monte, de estar en un arroyo, que los que tenemos como práctica de sumergirnos en esos paisajes realmente hay que atravesar un montón de miedos. No es algo naif y hermoso. Cuando uno se mete en un pastizal hay un montón de vida que a uno le da un montón de cagazo, digamos, ¿no? Y bueno, este tipo de jardines es traer esa problemática al ámbito de la vida cotidiana. Y eso me parece que es como algo potente, digamos, porque uno puede hacer un viaje de golpe, o irse a una playa desierta, o irse a caminar por el litoral en un campo agreste, pero esto es proponérselo en el día a día. Y ahí como que no hay mucha escapatoria, ¿no? Es como hacer un proceso terapéutico, cuando uno decide, como decía Laura, es un quiebre, ¿no? Y en ese sentido estoy como súper agradecido porque Mario y Laura lo han vivido de una manera como súper comprometida, y para mí eso en definitiva es el experimento, escuchar lo que ellos han ido como experimentando. Yo después en mis propios jardines he hecho mi propia experiencia, por eso también entiendo un poco el proceso que ella les cuenta, pero hay que poner el cuerpo y hay que darse tiempo, ¿no? Inclusive yo percibo como nada, me parece que es un lugar altamente bello. No sé qué le pasó a cada uno de ustedes. Y eso también es fruto de todo un tiempo y de una interacción. Que eso también lleva tiempo. Y que hay una sensibilidad, en este caso sobre todo de Laura y Mario, puesta en el lugar, que es un lugar propio de ellos. Es un baldío con sus propias características, ¿no? Hay un montón de edición, hay un montón de trabajo. Creo que también ese trabajo, por ahí acompañando los primeros años que charlamos un poco más de cuestiones técnicas, hubo también esto que decía Laura de control, de regar en un momento, de controlar ciertas plantas, porque bueno, también hay una realidad que uno va viendo una cierta evolución, todo como que evoluciona un bosque, entonces si por ahí no controlas determinadas plantas se te coloniza de ligustro, por ejemplo. Fresnos. Claro, no es que no se hace nada, digamos, pero bueno, eso es una decisión de los chicos. Siempre pongo el ejemplo del jardín de Ernesto Sábato, que para mí fue también como un pionero con esta práctica, que el jardín de él era un lugar donde no había cero intervención y solamente había un sendero marcado, como el camino de un perro, entre el portón y la casa. Y después nada, también me parece que hay algo contracultural en esta propuesta, un poco también como decía Laura, como les pasó con el periodo de la vivienda, que también, bueno, estamos acostumbrados hoy a proyectar mucho con referencias. Estamos como inmersos en el universo Pinterest, que la verdad que es algo bastante incómodo a la hora de proyectar, y también estamos acostumbrados a proyectar con renderizados HD, Sound System, alto, con todos los detalles definidos, y no por ir en contra de esa dinámica, pero bueno, acá estamos justamente trabajando con lo que va sucediendo, ¿no? Que bueno, si bien es una frase o un pensamiento ya como súper desarrollado por un montón de teóricos, en definitiva la vida es devenir. Y bueno, me parece que por ahí trabajar con lo espontáneo se pone en juego todas esas operaciones, digamos, ¿no? Y por mi propia experiencia, eso no sé cómo le ha sucedido a Laura y otras personas, después de un tiempo uno va atravesando algunos miedos, empieza como a integrar un poco más, a sentir más cómodo, a familiarizarse. Hay como también hay una cosa relacionada con la domesticación, pero como un proceso inverso, ¿no? Sí. Como que de alguna manera por ahí el espacio, lo espontáneo, lo silvestre nos empieza quizás a
a generar cierta familiaridad, a domesticar de alguna manera. Y bueno, y ahí empieza otra capa de exploración, que yo podría contar la mía, y bueno, no deja de ser algo también poético y de interpretación, que bueno, uno se puede empezar a acercar, se puede empezar a detener, se puede empezar a quedar en determinados lugares, con un bochinche, por ejemplo, porque también hay gente que no puede dormir con el sonido de los bichos, pero sí con el de un auto, por ejemplo, porque somos bichos que nos acostumbramos también. Y bueno, y empiezan a aparecer otras capas. Al punto de llegar a, no sé, a la microarquitectura de una flor, que es un universo también gigante, que hoy también tenemos la posibilidad de usar dispositivos, las prótesis de los celulares, que por ahí podemos ver inclusive cosas como con una lupa, que antes no veíamos, pero bueno, para llegar ahí hay que ir desarrollando una sensibilidad y una capacidad de permanencia en este tipo de espacios que lleva tiempo, y que hay gente que no se la banca, básicamente. Y con eso no creo que sea una receta o un método para cambiar el mundo, ni para decir, che, hay que asilvestrar el planeta. En algún momento capaz tuve ese idealismo, pero sí me parece, y los invito como a experimentarlo como un camino de autoconocimiento y de flash, en definitiva. Quizás este nuevo paradigma instale en un tiempo que por ahí los paisajistas, en este contexto multidisciplinario que por suerte se está abriendo hoy el espacio público, seamos los que definamos dónde dejamos que la naturaleza devenga simplemente. Me gusta pensar en eso, como decir, bueno, un espacio público, cómo trazamos un solado, cómo armamos un programa y dónde dejamos parches de suelo simplemente, y vamos investigando qué sucede ahí. Me parece que puede estar bueno, y creo que va a suceder. En contrapeso con todo el desarrollo tecnológico que se viene con todo, y que me parece que está buenísimo y súper interesante. Nada, creo que en los baldíos también hay un montón de herramientas de investigación científica, porque empieza a haber nuevos cruces de vegetación, nuevos cruces de animales. Es como, en definitiva, donde aparecen especies nuevas. Los ecosistemas de las reservas naturales empiezan a estar como muy conservados, estrictamente conservados, y empieza a haber cortes de ciertas dinámicas, digamos, ¿no? Si bien por ahí, en mi caso, cuando venía más del fundamentalismo de lo nativo, uno siempre prevalece en relación a la biodiversidad y a que cada región conserve su propia genética. Bueno, ahora estoy empezando a dudar un poco, no tengo muy claro hacia dónde va la cosa, pero tengo mis dudas. Y empieza a ver como un ecosistema cosmopolita, donde hay determinadas especies como las cañas, las ratas, los juncos, las totoras, que se empiezan a repetir en distintos lugares del mundo, y empieza a ver como un ecosistema asociado a las ciudades, que hay una cierta inteligencia que yo percibo en la naturaleza, digámosle, en el espacio común, que por algo aparecen esas especies en determinados lugares donde hay polución, donde hay un montón de cuestiones también sociales a resolver, ¿no? Bueno, y obviamente que estamos en un ámbito de clase media, también un poco acompañando lo que decía Laura, que nos damos el gusto y la posibilidad de tener estos espacios amplios donde nos podemos poner a pensar en estas cosas, porque bueno, sí, después la realidad urbana, sobre todo acá de la provincia de Buenos Aires, de los conurbanos, es bastante compleja, y bueno, me parece que por ahí, no sé, de todo esto que se puede llevar al territorio, digamos, ¿no? Aprender para pensar. Me parece que es como por ahí irse a algo muy botánico, pero hay también como un espacio que empieza a ceder también la vegetación autóctona. Con alguien lo charlábamos hoy, y se puede hacer como un análisis medio poético, teóricamente forzado, de las plantas que crecen en los lugares de manera espontánea, y hacer también una relación con la idiosincrasia en este caso, de un jardín y una persona. Yo creo que este jardín habla mucho de la cabeza y la emocionalidad de Mario y Laura, y si pensamos en las plazas de las ciudades en las que habitamos, también podemos pensar en que hay una relación con la construcción de identidad, digamos, de un pueblo, en definitiva, y bueno, y todo esto de lo nativo, lo exótico, ¿no? Lo contemporáneo, lo histórico, lo clásico, hacia dónde vamos, de dónde venimos, todo ese tipo de preguntas se representan un poco en la vegetación. Y bueno, en este lugar en particular, si nos ponemos a analizar lo que crece, tenemos una mezcolanza de casi de partes iguales de plantas europeas con plantas americanas, con plantas bonaerenses, una incipiente aparición de plantas asiáticas. Bueno, y eso me parece que está bueno también como para pensarnos un poco como colectivo.
aparecen los zapallos salvajes, con una salvia plantada, como que bueno, es un cocoliche, el baldío es un cocoliche que creo que nos representa y un poco nos da pistas de hacia dónde vamos, ¿no? Y en invierno sí, baja el volumen, baja bastante, sí, sí. Baja bastante el volumen y cambia totalmente el paisaje. Quizás eso también es lo que tiene, que el paisaje varía bastante y bueno, es esa situación que ves todo el proceso de la planta en su vigor y, o todo el entorno en su vigor y todo el entorno llegando al invierno, ¿no? Las primeras sensaciones que quedas más expuesto. Y todo lo que es la zona que no estamos interviniendo, ahí yo aprovecho quizás a sacar lustros para que no, más que nada no quiten tanto la luz, ¿no? Ver si hay fresnos y demás. Y después ahí no. Y las hojas, a Mario le gustan mucho pisar hojas, los puede sentir el ruido. Y bueno, así que si llueve mucho, a lo mejor yo junto algo para que no se encharque. Yo soy la controladora. Y esta mora que está acá es la única planta que estaba cuando compramos el lote prácticamente. Es la gran mora. Y la gran mora la abuela. La gran mora abuela. que ha visto pasar todo. Así que sí, y sí, cambia, sí, cambia mucho si es sequía, cambia mucho. No, es una mora híbrida, sí. Tal cual, no, pero al ser híbrida, bueno, no nos afecta, ha sido se ha ubicado, pobre, como para no molestar. No me saquen, sí. En realidad había muy pocos árboles en el lote, como había agricultores, entonces la tierra estuvo trabajada. Había vidrieras, estaban todos los surcos, entonces había muy pocos árboles. Y los casi que hay, todo. los decidieron. Sí, los pusimos. Sí, sí, es como, no sé, generarte tu propia historia. Nada, este tipo de propuestas también por la escala habilitan también a hacer una resonancia para sincronizarse un poco con los ciclos de las estaciones. Que por ahí hoy en el ámbito urbano, que ya empieza a haber como un microclima donde por ahí el invierno se desdibuja un poco. Por ejemplo, justo la pregunta fue en relación al invierno. Está bueno para también hacer un reflejo anímico, que por ahí a veces estamos medio enajenados con las dinámicas del mundo en el que vivimos. Y bueno, está bueno conectar con el invierno, con el frío, como saber que uno por ahí está un poco más reservado en ese momento del año, con la energía como más recluida y que por ahí a veces, no sé, la dinámica de un trabajo en relación de dependencia no tiene una adaptación, por ejemplo, en los horarios. Bueno, ahora los bancos, por ejemplo, empezaron a tener un horario de verano y uno de invierno. Digo, pero se podrían disparar un montón de recursos, de estrategias, hasta de políticas, hasta empresariales en esta ola del buen vivir de los empleados para que se pongan la camiseta, por decir algo, que pueden salir de la sincronía con la estacionalidad, que bueno, eso. En los lugares que por ahí tienen una propuesta de planificación muy controlada se empieza un poco a perder, ¿no? Esa idea en la que también insistimos mucho, de que esté todo siempre verde. Que ya es algo que está medio un poco como desvencijado, pero bueno, sucede, ¿no? Inclusive la iluminación, ¿no? Las luces, cómo cambian en el otoño, en el invierno, parece algo como re precario, pero a veces se va perdiendo de vista en los lugares que tienen como una planificación de otras características. O esto que hablaban también del confort, ¿no? Un poco. Lo que sí, a diferencia quizás de lo que pasa ahora, que también en ese momento era diferente. Antes los vecinos, los que compramos, no alambrábamos, no poníamos reflectores, no poníamos alarma, no nivelábamos el terreno. No teníamos Rottweiler. No teníamos, sí. Nosotros vivimos
con el lote abierto por años, los vecinos querían que usaban, era una decisión porque había sido su territorio. De hecho, cuando las calles no estaban abiertas, decidíamos entre nosotros si respetábamos al habitante histórico, entonces la calle se corría, bueno. Y ahora la gente que viene, lo primero que hace es cercar olímpico, portón, que no me roben el portón, alarma, luces, reflectores, la convivencia con los reflectores es... y claro, obviamente tenemos re poca empatía, cuando ya empieza ese proceso el quiebre está de movida. Alambra y no hay vínculo, ¿no? Porque eso también se traslada a que no hay vínculos. Hay un gesto lindo en relación a eso que decís, sí, como observador, que es esa puerta retirada hacia adentro, ¿no? Sí, de acceso. Sí, me parece que ahí hay algo de ese conflicto, como una intención de, bueno, che, acercate. O sea, es medio cueva, pero a la vez... Sí, como que tiene que haber... todo está como siempre todo muy alineado a la línea municipal, ¿no? Como frente, claro, con frente. Sí. Es como, y más socialmente, nosotros, cada uno en su lugar, hay una tensión. Nosotros acá la tenemos en este sector, con el otro sector, que si pasó el de la... Bueno, en los grupos de WhatsApp es la nueva onda. La grieta. Y la grieta total, si pasás con la gorrita, si pasás con la capucha, si pasás, si no pasás. O sea, entonces eso era, o sea, eso es muy difícil construir así. Y cuando con Mario decidíamos qué elementos poníamos, la gran roca, las alturas, y más siendo profesionales de la arquitectura, lo empático, la amabilidad tienen que estar. Nosotros no queremos pertenecer quizás a lo que estaba dado, porque también cada uno, Mario, mío, cada uno tiene su historia familiar. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para que yo estudie, entonces yo estoy parada ideológicamente ahí, es una defensa total en ese sentido. Cuando nos plantamos acá no íbamos a construir y nunca construimos una arquitectura que el otro se sienta ya, que ese sea el código, esta es mi casa, es mi código de pertenencia, eso con nosotros nunca fue dado, eso hay que deconstruirlo, poner, o por lo menos ponerlo en crisis. Entonces, bueno, las alturas, bueno, después las plantas, la altura de nuestro cerco es de 1,50 m. Claro, cada vez era más chico, porque los otros eran 1,80 m más el alambre de púa, más. Entonces decís, wow, viste, a nosotros pocas veces nos entraron, pero nuestros elementos, la chapa, la madera, son más constitutivos de quienes supuestamente nos tenemos que defender, a quien supuestamente pertenecemos. Entonces la tensión está, claro. Quizás somos... no se sabe si se puede acordar con nosotros, en qué lugar está esta gente. Obviamente no pudimos contagiar a nadie en el vecindario. Y cada vez fuimos de mal a peor, ¿no? Porque... Tenían la esperanza al principio. No, en realidad al saber dónde te implantás a lo mejor no estaba esa esperanza. Pero sí, por ejemplo, personas que nos han dicho cuando teníamos todo cortado, cortábamos la calle, cortábamos todo, viste, después con la gente del barrio que uno se va relacionando, se preguntaban, ¿qué le pasó a esos chicos? Algo arrastra. ¿Qué le pasó? Es como se que rompió la máquina. Se dejaste estar, viste, como colapsaste, abandonado, viste. Y bueno, a uno también eso le pasan cosas, porque de hecho seguimos acá, podríamos habernos ido, ¿no? Pero bueno, seguimos acá. Entonces es parte esto también cuando interactuamos con los chicos que obviamente transitábamos circuitos familiares. Es como las elecciones de uno, es que elegís y hay otra crisis, porque te pone otra vez en crisis algo que elegís, porque elegís en una gama, en una paleta. Viste, no podés resetearte y decir, bueno, ahora elijo como Garca y bueno, me pongo el reflector y la cámara 360. Porque la otra vez viene un flaco a cortar el pasto y dice, no, clava en el medio. Un monolito. Excelente. Ay, ya
Porque digo, no, yo no sé si pasa alguien si lo veo. Dice, clavás una 360 y ves todo. Y claro, una sociedad de control, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Y a su vez, como dice Valentín, estamos atravesados, las redes, los celulares, los usamos. Bueno, es así. Sí, de alguna manera las construcciones colectivas son costosas, merecen acuerdos, difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Y cada uno está marcado con qué necesita hacer esa resistencia. Y quizás yo, bueno, nada, terminé estudiando arquitectura, quién sabe por qué, terminé en una cátedra que me acompañaron muchísimo y terminé arquitectura por ese acompañamiento. Ideológicamente esa cátedra me ubicó como sujeto colectivo y más mi historia familiar es como decir, básicamente el ejercicio que sale de tus manos tiene que ser consecuente con quienes dedicaron su vida, con quienes dedicaron todo un proceso de aprendizaje para que salgan, no arquitectos, sino seres totalmente involucrados socialmente. Qué sé yo, a veces es muy doloroso en estos tiempos, donde uno se forma en la educación pública. Este profesor siempre dijo, Tonieri, acá hay muchos chicos, muchos padres que están bancando esta educación, que nosotros estemos en el aula magna y no pueden enviar a sus chicos a estudiar. Eso para mí fue una responsabilidad y un pararme en la vida, más las cuestiones propias, que es como si uno estuviera transitando o mirando y diciendo, toda esa gente que no pudo enviar a sus hijos, porque por distancias, porque no fue momento histórico, nosotros nos educamos en la época menemista, en el 1 a 1, y el último año, en el 88, cuando yo vino, fue la hiperinflación de Alfonsín. Un proceso histórico que fue muy enriquecedor, porque los debates con el 1 a 1 en la universidad pública, donde se construían programas, había cátedras donde ya empezaban a construir programas de shopping. Entonces, y la tensión estaba, porque había peronistas, había socialistas, había izquierda y había radicales, y la élite de la mañana, como siempre. Entonces, para mí eso fue estructural, porque si yo miraba para el pasado, miraba para el costado, miro a mi familia, miro al profesor que me formó, que me determinó ideológicamente, no puedo ser menos que consecuente. Con Mario, cada uno vivía en su casa de material, por ser clase media, ¿viste? Nuestros padres pudieron adquirir su casa de material, hacerla. Y yo, cuando nos instalamos, la casa tiene sus vibraciones, es muy raro porque ahora yo me acostumbré, pero la madera, aparte está parada en 4 puntos, el viento, cuando sopla, la casa tiene un movimiento. Y cuando caminas de este tubo largo hacia allá también hay un movimiento. Y al principio eso me generaba como una vulnerabilidad, porque no estaba en mi casa segura. Y al poco tiempo de estar viviendo acá, vino una tormenta que fue fuertísima. Los pinos se venían así, nosotros no podíamos ver si la casa que estaba en construcción del lote de al lado. Era una inestabilidad total, que yo casi colapso, me puse la campera y Mario me dice, ¿a dónde vas? Y yo me voy. Claro, porque es como un submarino, ¿entendés? Se movía de aquel lado, aéreo. Se movía de este lado, era muy fuerte. Tiene otra sensibilidad, o sea, el calor, viste, del verano, después cruje la madera, no te sentís en ese lugar de que llego acá y estoy en una casa, viste, fuerte. Si hay viento, si hay lluvia, sentís la lluvia. Las medidas también.
es otra, más que nada el contenedor, ¿no? Sí, sí. En verano, bueno, por eso la idea que hablábamos con una de las chicas, que al principio, como no sabíamos cómo nos íbamos a sentir, delante de cada función pusimos una ventana, de acuerdo, así vamos a estar parados, sentados, como escapes visuales, como que no se termine y que continuáramos. Entonces, bueno, esa fue como una estrategia, ¿no? Porque siempre entrábamos por el portón y vos entrabas, abrías y decís, esto es muy... No. Y ya cuando pinchamos el ingreso, cambia de ubicación, la situación es otra, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue como una tesis, porque tuvimos que hacer un cambio de escala. Si bien nosotros nos formamos en una cátedra socialista, siempre trabajamos con vivienda de interés social y escalas sabiendo lo que valía el metro cuadrado, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no sé diseñar un estar de 15 por 8, qué sé yo, ¿viste? Para mí es como un no lugar, ¿viste? Como decir, ¿qué haces ahí? Dormís, comés, te bañás, no sé qué haces. Tuvimos una gran posibilidad que hoy por hoy, ¿no? Que el carpintero que hizo el volumen de madera, una persona que se transformó en un amigo, en una persona que siempre está presente, hicimos los muebles acá, porque no teníamos plata y por eso entonces los muebles tienen todos los detalles que tienen porque se hicieron acá. Entonces no, la curva no, cerrala más, no abrirla, y el flaco que acompañaba, ¿no? No, vos sabés que la miro de allá y no es. Y venía Mario y decía, no, sí. Sí, pero, así que bueno, sí, el ancho determina, sí. Y después, bueno, abrís las puertas y tenés, la terraza tenía que ser importante, sí. En estos lugares la galería es fundamental, eso sí, no, siempre la identidad del contenedor se defendió, Mario la defendió mucho y no se habilitó ni sobre techo nada, sino estas velas que floten, ¿no? Que estén por sobre, pero que no la toquen. O sea, la idea es que como que, bueno, y bueno, también nos metimos en un tema de identidad ahí. Si te metes con un objeto, ¿por qué cambiarle de identidad, no? Esta creo que es. ¿Tiene cambio de talle con cosa? Y sí, se puede gestionar. Y una para Mario. Muchas gracias. Ahora te la llevamos. Gracias, Fran. Muchas gracias. Vamos a mostrarla. En agradecimiento por todo el... No, y bueno, ha sido un gusto conocerlo a Franco, me parece que nosotros veíamos las experiencias, siempre estábamos por participar y nos parecía interesante poder gestionar, que es todo un esfuerzo, y poder entrar, charlar, mirar, recorrer, eso siempre nos pareció, bueno, es que bárbaro habernos encontrado.